El sonido, ahora sí. Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase en el libro de Apocalipsis. Un saludo a los que nos están siguiendo el día de hoy y obviamente, como mencioné el viernes, tuve varios debates este fin de semana, el día sábado y domingo, relacionado a este tema de la escatología, aunque no tanto enfocado por lo menos en lo que yo estaba explicando con este tema de Apocalipsis, sino más con la interpretación postmilenial de la escatología en términos generales. Entonces, fueron buenos debates o diálogos el día sábado y después el día domingo. También si acá en el muro de Esperanza de lo Invisible, si bajan después, por si no los vieron, están ahí también disponibles. Y después el día lunes no tuvimos clases y la verdad me iba a tomar ese día libre, como tenía tantas cosas el fin de semana, pero finalmente me invitaron a hablar sobre la ley de Dios, sobre la teonomía en la página Presbiterianismo Confesional. Entonces ahí también hubo como una entrevista, podríamos decir, como de un poco más de 2 horas y fue un buen tiempo también. Así que pueden ver eso también en la página de Presbiterianismo Confesional, básicamente relacionado al tema de cómo aplica la ley de Dios hoy en día, cuál es nuestro estándar de justicia, hablando de autores como Rushdoony y Bunsen y algunos otros. Entonces, si les interesa ese tema, está eso disponible en la página Presbiterianismo Confesional. Un saludo a Marcos Pueyes, ¿cierto? Que nos escribe desde California. Nos está viendo, un saludo a Marcos. También a Olga, que nos saluda. Yayo Asper nos está viendo desde Chillán. Un saludo. También Gabriela Pérez nos está viendo desde Santiago. Y también a Jorge Escobar Manríquez, que también creo que nos está viendo desde Santiago. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la clase del día de hoy. El viernes pasado terminamos con el capítulo 11 de Apocalipsis. Y si se acuerdan, fuimos hasta antes de eso, el miércoles vimos hasta el capítulo 9. Y vivimos que esta sección del capítulo 9 y antes de las 7 trompetas tenía que ver principalmente con este tema del juicio en contra Israel, el juicio en contra Jerusalén. Pero después, como mencioné, en el capítulo 10 había una especie de transición donde había este rollo pequeño que, según como yo entiendo Apocalipsis, este rollo pequeño no habla específicamente tanto en relación a la destrucción de Jerusalén y temas asociados, sino que tiene una perspectiva un poco más amplia, ¿cierto? Y mira un poco más allá a lo que está pasando en otras partes del Imperio Romano y también a la era de la iglesia en términos generales y cosas que van más allá del 60, perdón, de la destrucción del templo. Y esto es una especie de paréntesis. Y después, como mencioné en el capítulo 14, volvemos a esta temática más relacionada con la destrucción de Jerusalén. Pero ahora vamos a estar viendo el capítulo, bueno, vimos el capítulo 11, ¿cierto? Que eran los dos testigos. Y como mencioné la semana pasada, los dos testigos, en mi opinión, representan la iglesia. Y básicamente el ministerio de los dos testigos y esos 3 años y medio representan la era de la iglesia y de cierta manera el ministerio de Jesús continuando a través de su iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Eso vamos a estar entrando
También antes de empezar, también saludar a Yossi Soto, que nos escribe también desde Paine, a Vivi Rodríguez, que nos está escribiendo desde México, desde Tijuana, y también el hermano Sergio Mellado, que no se decide todavía entre amilenialismo y postmilenialismo. No hay problema, hermano, es un proceso esto de aprender de escatología, no es algo que uno tiene que decir de la noche a la mañana. Muy bien, vamos al capítulo 12 entonces de Apocalipsis. Esta sección, la mujer, el niño, el dragón y el niño. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí 1260 días. Muy bien, esta primera visión, bueno, hay varios elementos acá. Voy a empezar con el último, esto de los 1260 días, como ya mencionamos antes. Eso es lo mismo que los 3 años y medio y se refiere a todo el periodo de la era de la iglesia. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza? Bueno, em, muchos quizás a primera instancia pueden pensar, y especialmente con la descripción del niño, que esto es una referencia a María, a la madre de Jesús. Y de hecho en la teología católica esto es visto como una visión de María. Pero en realidad yo creo que esta mujer representa al remanente fiel de Israel. Ahora, sin duda, María era parte de ese remanente fiel, ¿cierto? Pero la imagen que vemos acá es más que solo eso. Vemos algo un poco más glorioso. Vemos que está revestida del sol. Ahora, esto es similar a lo que vemos a Jesús en capítulo 1, versículo 7, en la descripción de Jesús ahí. Y vemos que el pueblo de Dios, en este caso el remanente fiel del Antiguo Testamento, refleja la gloria de Cristo. Y hay una descripción interesante, tiene la luna debajo de sus pies y también estas 12 estrellas. Ahora, esta mención de la sol, la luna y las estrellas, sin duda a cualquier estudiante de la Biblia inmediatamente viene la imagen de José, ¿cierto? De la visión que tuvo José, ¿cierto? En Génesis 37, donde tiene una visión de la luna, el sol y 11 estrellas se arrodillan ante él. Y en ese caso la luna y el sol eran sus padres y las 11 estrellas eran sus hermanos. Y si se acuerdan, a los hermanos no les gustó mucho la idea de esa, no les gustó mucho ese sueño. Pero si es así, entonces claramente estamos hablando es una imagen de Israel en ese caso, porque de hecho el padre de José era Jacob, ¿cierto? Y que después cambió su nombre a Israel.
Entonces esto sería lo que encontramos en esta descripción de la mujer, una imagen del remanente fiel de Israel. Y vemos que este remanente fiel estaba encinta. Era como una mujer encinta. Y esto tiene que ver con la manera que Jesús llegó al mundo. Obviamente Jesús llegó al mundo por medio de María, pero fue realmente este remanente fiel de Dios que Dios finalmente usó para traer a su Hijo al mundo. Y no solamente María, sino toda la descendencia que vino antes de ella era parte de ese remanente fiel. Pero estaba con dolores de parto. Y esto tiene que ver con el hecho de que la venida de Jesús al mundo no vino de manera sencilla, sino que el pueblo de Dios tuvo que pasar por dificultades y tribulaciones, por dolores de parto, para traer finalmente a Jesús al mundo. Obviamente, incluso en la historia del nacimiento de Jesús, y esto es lo que va a entrar ahora, Herodes y todo lo demás, habían complicaciones en cuanto a eso. Ahora, otra imagen que vemos acá, otra descripción, en el versículo 3 tenemos, o el versículo 1 y 2 tenemos la descripción de esta mujer. Después en el versículo 3 y 4 tenemos la descripción del dragón. Ahora, la imagen de un dragón es interesante en las escrituras porque en el Antiguo Testamento muchas veces el dragón es simbólico de Egipto. Entonces, por ejemplo, en Salmo 74, versículo 13, dice, tú dividiste el mar con tu poder, quebraste la cabeza de los monstruos de las aguas, en esta traducción, o del dragón. O Isaías 30, y obviamente dividiste el mar con tu poder, está hablando de como cuando Dios partió el mar rojo para salvar al pueblo de Israel. Y también Isaías capítulo 30, versículo 7, dice, o sea, a Egipto cuya ayuda es vana y vacía, por tanto lo he llamado Rahab, monstruo marino, el destruido. Entonces, vemos que en diferentes ocasiones, y hay algunas diferencias en cuanto a la traducción, pero generalmente las traducciones más antiguas, por lo menos en inglés, y creo que también la Reina Valera y algunos otros lo traducen como dragón en vez de monstruo marino. Entonces, el dragón, finalmente vemos acá en el texto, es Satanás. O sea, el poder que está detrás de Egipto, el poder que está detrás de los enemigos de Dios. Y es interesante que el dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 13 que eso es igual que la bestia que es mencionado ahí, que sale del mar. Entonces, tenemos este dragón que dice su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hay una descripción similar ahí en Daniel capítulo 8, me parece, donde un tercio de las estrellas caen a la tierra. Y en ese contexto de Daniel 8 tiene que ver con Antíoco Epifaneo y con los líderes judíos y los ejércitos judíos siendo, o los santos finalmente, siendo atacados y siendo como destruidos por Antíoco Epifaneo en ese caso. Y en esto, acá probablemente sería algo similar, tiene que ver con la batalla que el dragón estaba haciendo en contra de el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y dice, el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar su hijo cuando ella diera a luz. Y vemos que el dragón, ¿cierto?, intenta impedir
el nacimiento de este hijo. Y eso lo vemos en Herodes, ¿cierto? Vemos como Herodes se sintió desafiado en cuanto a su reinado por este hijo, por Jesús. Y hizo todo lo posible, mandó a sus soldados a Belén a matar a todos los niños, creo menor de 2 años. Entonces, vemos cómo Satanás estaba usando a Herodes, en este caso, para intentar destruir a Jesús. Pero el versículo 5 nos dice, ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Entonces esto habla de Jesús, este niño, este hijo es Jesús, y la vara de hierro tiene que ver con su autoridad, tiene que ver con su reinado. Y en el Salmo 2.9, el versículo 8, ¿cierto? Bueno, hemos hablado, creo, varias veces de este Salmo 2, ¿cierto? Versículo 7 habla de mi hijo eres tú, has sido engendrado hoy. Eso habla de la resurrección, según Hechos capítulo 13, versículo 36. Después tenemos el versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y posesión tuya serán los confines de la tierra. Tiene que ver con la herencia que recibe Cristo con la resurrección. Y después versículo 9 empieza a hablar de este proceso de conquista. Tú los quebrarás con la vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y esa vara de hierro es su cetro, es la marca de su autoridad como rey. Como habrán visto quizá en las películas, los reyes tienen un cetro real, y eso era señal de su autoridad. Ahora, en versículo 9, ese cetro es usado como un arma, ¿cierto? Como un arma quebrando a los enemigos, pero claramente esto es un símbolo de cómo la autoridad de Cristo va destruyendo a los enemigos. Y es muy importante eso, porque la autoridad de Cristo es la base de la razón que nosotros vamos a las naciones. Si vemos en la gran comisión de Jesús en Mateo 28, versículos 18 y 19, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, el porqué, el fundamento, la base por el cual nosotros salimos a discipular naciones, no solo individuos, sino naciones, es porque Cristo ya tiene hoy día toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces esa barra de hierro, ese cetro, ese poder y autoridad real que Cristo tiene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, esa es la razón que salimos al mundo. No estamos saliendo al mundo, como dijo Douglas Wilson en La Tierra como en el Cielo, en mi documental. Dijo, no estamos saliendo al mundo para intentar convencer a las personas que voten por Jesús. No estamos haciendo campaña política para Jesús. Esto no es una democracia, esto es una monarquía. Cristo ya es rey, Cristo ya tiene esa vara de hierro, Cristo ya está reinando. Entonces, esa es la base de nuestra proclamación. No estamos como mendigos suplicándole a las personas que reconozcan que Jesús es su Señor. Cristo ya ha sido coronado, Cristo ya es el Señor. Simplemente tienen que alinearse con la realidad. Y por eso el Salmo 2 también hace una amenaza a los reyes de la tierra. Dicen, básicamente tengan cuidado. Dice, besen al Hijo, y eso tiene que ver con reconocer su autoridad, con inclinarse ante Él, y si no van a perecer en el camino, dice básicamente. Entonces, nuestra proclamación del Evangelio está basada en el hecho de que Jesús posee esa barra de hierro, que Jesús posee esa autoridad como Rey de Reyes, ya hoy día. Pero vemos acá, el texto nos dice que su Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Ahora, obviamente,
esto se refiere a la ascensión de Cristo, que después de su resurrección, Jesús ascendió al trono de Dios. Y después vemos, versículo 6, que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Entonces, el punto es bastante sencillo. Jesús está en la diestra del Padre. Jesús no va a volver durante estos 1260 días. Y por lo tanto, Dios va a sustentar a la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. O sea, Dios tiene un lugar preparado para ella, por así decirlo. Bueno, en este caso la mujer, que es el remanente fiel. Pero después vamos a ver más adelante que habla más en general de la iglesia, pero aquí habla en mi opinión, del remanente fiel de Israel. Entonces, ahora tenemos otra imagen, y aquí es importante entender este tema del paralelismo. Como ya lo mencioné en la introducción, esto no es algo cronológico, sino que aquí a veces hay recapitulación. Entonces, ya hablamos de la era de la iglesia aquí hasta el siglo IX, pero ahora volvemos a otra imagen, y esta imagen no es cronológica con la anterior, y esos son versículos 10 hasta el 12, y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque no, perdón, me equivoqué. Vamos al versículo 7, perdón, el versículo 7, me salté unos versículos. Dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, esto inicia con la imagen de una batalla celestial. Vemos una guerra en el cielo, y algunos interpretan esto, algunos creen que esto vuelva como al inicio de la historia de cierta manera, y está hablando de la caída de Satanás, cuando Satanás cayó al inicio de la historia, y después terminó en el jardín donde tentó a Adán y Eva. Pero en mi opinión, no me parece que está hablando esto, y es mucho más probable que está hablando sino de la victoria de Cristo en la cruz. Y esto se describe como una batalla espiritual, una batalla celestial, ¿cierto? Miguel y los ángeles luchando en contra del el dragón, en este caso. Y entonces, algunos incluso creen que Miguel, en este caso, habla de Cristo. O sea, en mi opinión no es algo muy importante. El punto es que las fuerzas de Dios luchando contra Satanás, y finalmente dice que no se halló lugar para él en el cielo y fue arrojado. Y es muy interesante esto, porque dice acá la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Algo que no muchos cristianos toman en cuenta, y esto tiene que ver más que nada por el hecho de que
muchas de estas cosas lo hemos escuchado muchas veces, el dragón, Satanás y todo lo demás, pero en realidad este es el primer lugar en la Biblia que la serpiente es explícitamente asociada con Satanás, porque en realidad en el texto de Génesis no nos menciona eso. Pero acá vemos que en realidad esa serpiente que tentó a Adán y Eva y lo hicieron caer era realmente Satanás, esa serpiente antigua. Y vemos que obviamente no tenemos dificultad en interpretar quién es este dragón porque nos dice que es el diablo. Pero también nos dice algo importante, nos dice que es arrojado a la tierra. Y hay algo que Jesús dijo poco tiempo antes de su crucifixión, en Juan capítulo 12, 31, dijo, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces el texto acá en Apocalipsis, ¿cierto? Nos dice que ha sido arrojado fuera el Satanás, y acá Jesús dijo que esto iba a caer, estaba por suceder, que ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Y es interesante también porque dice que ha sido expulsado, versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que acusa los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. En el Antiguo Testamento, específicamente en la historia de Job, vemos que el diablo estaba en la presencia de Dios acusando a Job, ¿cierto? Era el acusador. También en Zacarías capítulo 3 podemos ver eso. En Job 1.12 y Zacarías 3.1. Que Satanás se presentaba ante Dios para acusar a los siervos de Dios. Pero ahora, con la obra de Cristo en la cruz, Satanás ha sido derrotado y ya no puede acusar a los hijos de Dios. Y eso también nos ayuda a entender un texto glorioso que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces el acusador ha sido echado fuera. Entonces ahora Satanás lucha solamente a un nivel terrenal, intentando engañar al creyente y trayendo condenación a su vida. Pero el versículo 11 nos habla de la victoria del creyente sobre Satanás. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y no de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Entonces el creyente es vencedor al recordar la sangre del Cordero, y esto deja totalmente sin poder las mentiras de Satanás. Y el hecho de que Cristo es nuestro único mediador, de que estamos revestidos, o sea, hemos sido justificados, ¿cierto?, por Cristo, y recordar esa verdad es nuestra defensa finalmente en contra de los ataques del enemigo. Por otro lado, en la parte ofensiva o de ataque, es que, es que Cristo vino a destruir las obras del diablo, y lo hace por medio de la palabra del testimonio de ellos, el mensaje del Evangelio y nuestro testimonio proclamado al mundo. De esa manera la iglesia va avanzando, la iglesia va derrotando, y es por eso que Jesús dijo a Pedro, dijo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, el reino de Satanás no va a poder prevalecer en contra de la iglesia. Y la iglesia finalmente derrota
y destruye las puertas del infierno, las puertas de Satanás, las puertas del Hades, por medio de su testimonio y de la proclamación del Evangelio. También dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y esto habla de la perseverancia de los santos, incluso hasta la muerte, porque el diablo todavía está intentando operar en este mundo. El diablo todavía está intentando atacar a los creyentes. Pero lo peor que puede hacer, ¿cierto?, es intentar matar al creyente. Pero el creyente finalmente está sustentado por la obra de Dios. Y Dios en su palabra, incluso en medio de dificultades y tribulaciones, promete completar su obra. Y ayer, ¿cierto?, en el estudio bíblico de nuestra iglesia, el Faro, estamos hablando de la perseverancia de los santos y el hecho de que Dios preserva y Dios guarda a sus hijos. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, podemos tener esa paz, esa seguridad en Cristo. Incluso, y es irónico el hecho de que Pablo está escribiendo eso, no desde la comodidad de su hogar, ¿cierto?, sino que desde estar en prisión. Estaba esperando ser juzgado por Nerón, si no me equivoco, en el tiempo que escribió esa carta a los filipenses. Entonces, podemos estar convencidos de eso, que Dios guarda a su pueblo incluso en medio de las dificultades. Entonces, eso es lo que vemos, eso es lo que vence a Satanás y al mundo. Y nos dice, pero termina diciendo, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el diablo sabe que tiene sus días contados, sabe que finalmente no puede hacer mucho, que sufrió una derrota fatal realmente en la cruz, y como animal acorralado está dando sus últimas pataletas, está haciendo lo último que puede para dañar el pueblo de Dios. Y vemos acá en versículo 13, dice, cuando el diablo vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otra vez eso se refiere a esos 3 años y medio o a la era de la iglesia. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, ¿quién es la descendencia de la mujer? Y esto es interesante porque, como ya mencioné, la mujer es el remanente fiel de Israel. Pero la iglesia es parte, es la continuación de ese remanente fiel. Y la iglesia es la descendencia, en ese sentido, del remanente fiel de Israel. Y sabemos eso porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, en el versículo 14 dice que a la mujer le dieron 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto.
Y esto es similar al lenguaje que vemos en Éxodo, ¿cierto? Capítulo 19, versículo 4. Y si ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Entonces, se usa muchas veces este lenguaje de las alas de águila en cuanto al rescate de Dios, cómo Dios cuida y rescata su pueblo. Y es interesante que Tolkien en sus libros también del Señor de los Anillos usa esa idea de las águilas que llegan al rescate. Finalmente, el Éxodo es algo tipológico de lo que Dios hizo en traernos salvación. Es por eso que Dios, sacando a su pueblo de la esclavitud a Egipto, y recuerden que Egipto se habla como un gran dragón en el Antiguo Testamento, salvando a su pueblo de la esclavitud a Satanás, finalmente, vemos que son llevados por Dios al desierto en cuanto a su salvación. Y tiene la idea de que Dios salva a su pueblo y también promete preservarla y darle fuerza. En Isaías te encontramos palabras también similares en cuanto a esta visión de o esta imagen de águilas. En Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces vemos cómo Dios cuida de su pueblo. Entonces, ahora esto también podría haber, y aquí entra un poco el tema preterista con, obviamente, cuidando a su pueblo de la destrucción de Jerusalén. Y en gran parte el pueblo que escapó incluso de esa destrucción era el remanente fiel de Israel, que era parte de la iglesia. Obviamente habían entrado muchos gentiles, pero obviamente en Jerusalén la gran mayoría era ese remanente fiel. Y sabemos, como ya he mencionado antes, que Dios sacó a Israel o sacó a su pueblo, a su gente de la ciudad. Les dijo que si cuando vean la abominación desoladora, huir a los montes. Y entonces muchos también creen que está hablando de eso. Entonces yo creo que puede estar hablando de eso, pero también en el sentido más general de cómo Dios cómo Dios cuidó al remanente fiel de Israel, Dios también cuida a su pueblo, en términos más generales. Pero vemos que lanza agua como un río. Satanás tira sus ataques en contra de la iglesia usando personas, mentiras, falsas ideologías, pero finalmente vemos que la tierra tragó ese río, o sea que Dios no permite que estos finalmente hagan daño a su pueblo. Y entonces, como no pudo vencer al remanente fiel, hace guerra en contra el pueblo de Dios en términos más generales, en contra la iglesia. Y esto nos describe el hecho de que Satanás está luchando incluso en este tiempo en contra del pueblo de Dios. Es una batalla espiritual, obviamente, tiene manifestaciones físicas también. Pero la autoridad de Satanás ha sido quitada y solo tiene un rango limitado para pelear en ese sentido.
y ya no tiene una autoridad legítima. Su imperio ha sido, ha sido realmente, eh, tiene una herida mortal, podríamos decir, de la que no se va a recuperar, y está haciendo todo lo posible, porque sabe que su tiempo es corto, para intentar detener el avance del reino de Dios. Pero eso simplemente no va a suceder. Y con cada día que pasa, más se acorta su tiempo y más es obligado a retroceder el reino de tinieblas. Y eso es algo muy interesante, porque entendemos que, cierto, que Satanás eh, sigue operando en este mundo. Y esto para muchos es una contradicción, porque después, cuando lleguemos al Apocalipsis capítulo 20, vemos que Satanás es atado. Y muchos dicen, bueno, pero ¿cómo puede estar Satanás atado y haciendo guerra contra los santos? Y la realidad es que Apocalipsis 20, cuando habla de eso, dice que es atado para que ya no pueda engañar las naciones. Entonces, su atadura tiene que ver con la autoridad sobre las naciones y su habilidad de efectivamente engañarlas. Porque antes de los tiempos de Jesús, Satanás era el príncipe de este mundo. Por eso cuando Jesús está en el desierto, él lo va a tentar y le muestra a todas las naciones de la tierra y le dice, todo esto te daré si me adoras. Y Jesús le dice que no. Pero no le dice que no porque no está interesado en las naciones. Le dice que no porque por medio de la cruz se las iba a quitar de todas formas. Y entonces, en ese sentido, y esto es un tema un poco más profundo, pero en los tiempos antiguos habían como especies de ángeles que estaban por sobre los pueblos, finalmente, los dioses de las naciones, podríamos decir, y en muchos casos, porque en la antigüedad, cada nación tenía su dios. Y cuando peleaba una nación contra otro, el tema no era tanto tu Dios no existe y el mío sí, sino era más como mi Dios está peleando contra tu Dios. Y nosotros somos el pueblo de nuestro Dios y estamos peleando contra ustedes. Pero algo que era bastante radical en cuanto a Israel es que Israel era como, no, hay solo un Dios verdadero. Ahora, no es que desconocían la existencia de estas otras entidades, que la mayoría eran simplemente demonios. Eh, Algunos quizás como Miguel, el arcángel que era como el príncipe sobre Israel, obviamente no era un demonio, pero otros eran ángeles caídos. Y es por eso que no me acuerdo, creo que era Miguel, o Gabriel, cuando Daniel está orando, ¿cierto? Y se demora en llegar el ángel y dice, bueno, hubiera llegado antes, pero estaba peleando contra el príncipe de Persa. Y obviamente ahí no estaba hablando del príncipe o el rey terrenal, sino contra la entidad espiritual, que era el poder detrás del trono, por así decirlo. Pero cuando Jesús viene, cuando Jesús resucita entre los muertos, ya todos los principados y potestades quedan puestos a un lado. Ya ahora hay solo un príncipe, Mesías, y es por eso que Jesús es ese príncipe que está sobre las naciones. Ya todos los intermediarios quedaron sin trabajo, por así decirlo, quedaron despedidos. Y ahora Cristo es el Mesías, el príncipe. Cristo está por sobre todos los pueblos. Pero aún así estas entidades están ahí intentando, Satanás está intentando reconstruir lo que puede, de lo que queda de su imperio.
pero no lo va a lograr simplemente. Y es por eso que muchos se preguntan, bueno, las cosas están empeorando, van de mal en peor en este mundo. Pero realmente cuando dicen eso no tienen una perspectiva a largo plazo de lo que nos enseña la Biblia y la historia. Porque piénsenlo, considerando lo que acabamos de decir. En el primer siglo, todas las naciones prácticamente eran gobernadas por demonios. Todas las naciones estaban bajo el poder de Satanás, con la excepción de Israel, pero incluso Israel muchas veces caía en el paganismo, caía en adorar a los falsos dioses, a los Baales, ¿cierto? Y a ese mundo llega Jesús y hace el nuevo pacto con Judá e Israel en ese poco antes de su muerte, con su pequeño grupo de discípulos. Y en ese momento, ahí estaba el reino de Dios. Ese era el pueblo de Dios. Un grupo bastante reducido. No mucho más que una docena. Pero después de su resurrección de entre los muertos, asciende a la diestra del Padre. Vemos que llega el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro sale, predica, 3.000 personas se convierten. Y después, día tras día, el número empieza a crecer. El reino empieza a crecer como esa pequeña semilla de mostaza. Y día tras día avanza el Evangelio. Y después en el año 100, 200, 300, sigue creciendo en el Imperio Romano y más allá. Después llega a Europa y a todas estas diferentes partes del mundo. Y el punto al que quiero llegar con todo esto es que con cada día que avanza ese reino, es uno menos para el reino de Satanás, ¿cierto? Porque o está avanzando el reino de Cristo o está avanzando el reino de Satanás. No hay una tercera opción neutra, ¿cierto? O el mundo o las personas son esclavos de Cristo o son esclavos del pecado y hijos del diablo. Entonces es algo para considerar. Satanás le queda poco tiempo, como nos dice el texto, y cada día es más y más limitado su alcance. Ahora, obviamente, a veces hay momentos, hay un tira y afloje en esto, hay veces donde hay retrocesos, pero son retrocesos temporales. Y cuando estudiamos toda la historia y comparamos cuántas personas eran cristianas, ¿cierto? Hace incluso 1000 años y después hace 500 años. Vemos que el Evangelio va creciendo y creciendo. Incluso algunos me han dicho, no, pero lo que pasa es que en el siglo XVI la gente era más piadosa y esto y lo otro. Bueno, no sé, o sea, quizás en Europa, en una de esas, pero aún ahí yo lo veo bastante dudoso. Porque la realidad es que incluso en la cristiandad y todo esto, habían muchos continentes como África, como, no sé, podemos hablar de las Américas, podemos hablar de China, de muchos lugares que ni siquiera habían escuchado el Evangelio en muchos casos. Y bueno, China sí incluso tenemos evidencia que algunos misioneros llegaron a China bastante temprano, pero no fue establecido la religión cristiana en China hasta tiempos más modernos. Pero ahora estamos hablando que el Evangelio está en todo el mundo. Estamos hablando de que casi un tercio del planeta prácticamente, por lo menos, afirma ser cristiano de una forma u otra. Entonces, esto es importante tener en cuenta en cuanto a esta batalla con Satanás que se describe acá y que después va a continuar también en el próximo capítulo, el capítulo 13, que habla de la bestia. Pero yo creo que voy a llegar ahora hasta el capítulo 12 acá, porque el capítulo 13 es muy interesante también el tema de la bestia y
y quiero dedicarle un poco más de tiempo, ya vamos casi 1 hora. Así que pueden escribir si tienen alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos estado hablando. Entonces voy a ver algunos de los comentarios acá. Un saludo a Leonardo Savaria, que nos dice bendiciones. Carlos Marqués, postmilenialismo, varón. Así es, postmilenialismo a la vena. Esa es mi postura, por si alguno, bueno, después de ese último pequeño discurso, creo que no, no quedó en mucha duda en cuanto a mi postura en ese sentido. Un saludo también a Matías Álvarez, también que nos está viendo desde Santiago y que está, como muchos de nosotros, anhelando poder volver al mar, ahí poder volver a surfear, que lamentablemente en estos días no se puede. Así que si tienen alguna pregunta lo pueden dejar aquí en los comentarios. David Barrientos, normalmente el desierto tiene que ver con algo seco. ¿Algún comentario? Porque aquí se usa para la iglesia. Muy buena pregunta. Obviamente esta imagen del desierto es tipológico y tiene relación a cómo, porque tenemos que entender que en esta sección hay como bastante lenguaje y como la tipología de Dios sacando a Israel de Egipto también, ¿cierto? Y es por eso que la mujer es salvada del dragón, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento es Egipto, y es llevada, y obviamente el pueblo de Israel sale al desierto. Ahora, muchos cristianos, especialmente amileniales, en mi opinión, cometen el error de agregarle demasiado a esta tipología del desierto y dicen que la iglesia está en su peregrinaje, como Israel estaba perdido 40 años en el desierto, ahí es donde está la iglesia, de cierta manera dando vueltas sin avanzar. Y entonces ese es una tipología muy amilenial que se usa. Pero es interesante porque Pablo habla de eso y nos dice que sin duda lo que ocurrió con Israel en el desierto era un ejemplo para nosotros. Cuando ellos cayeron y pecaron y todo lo demás, pero era un ejemplo para que no hiciéramos lo mismo, para que no fuéramos como Israel infiel. Y de hecho dice que tiene mejores cosas, Dios tiene mejores cosas para nosotros y para que no seamos como ellos finalmente. Y por eso que nosotros yo como postmilenial y los postmileniales en general, no creemos que la iglesia está 40 años perdida en el desierto, en ese sentido, sino que la iglesia está entrando a la tierra prometida. Porque acuérdense que la razón que Israel estaba 40 años en el desierto fue justamente porque le tenían miedo a los gigantes, porque no querían entrar a conquistar la tierra. Y aunque era la misión que Jesús les había, o que Dios les había dado. Y nosotros creemos que en realidad, si estamos hablando de tipología, no estamos perdidos en el desierto, sino que estamos con Josué en este momento, estamos conquistando la tierra prometida. Y la tierra prometida ahora ya no es solamente Palestina, ya no es solamente esa tierra en el Medio Oriente, sino que en Romanos 4:13, Pablo dice que Abraham iba a ser heredero del mundo.
y en eso yo creo que vemos una expansión de la promesa. Finalmente la tierra prometida, el Canaán, era solamente una imagen y la conquista incluso del pueblo de Dios a Canaán era una imagen de la conquista de Dios al pueblo, al mundo. Dios, por medio de la predicación de su evangelio a todas las naciones, quiere transformar el planeta. Y para nosotros como cristianos viviendo en el 2020, toda la tierra es nuestro Canaán en ese sentido. Y nosotros estamos avanzando. Entonces, creo que esa imagen de la iglesia en el desierto ha sido sobre enfatizada y sobrevalorada por intérpretes amilenialistas. Y yo no estoy de acuerdo con esa aplicación en cuanto a la tipología. Entonces, claro, el tema del desierto tiene que ver finalmente con la imagen de Israel saliendo de Egipto y llegan al desierto y van camino a la tierra prometida. Entonces, sí, eso, pero es muy buena pregunta eso. Muy bien. Sergio Mellado dice, me estoy convenciendo más, me está convenciendo más el postmilenialismo. Excelente, es un tema muy interesante. Y si alguien por si acaso no ha visto, yo tengo un documental llamado En la tierra como en el cielo, donde habla más de este tema. Hago entrevistas con varios autores como Kenneth Gentry, Douglas Wilson y varios otros. Así que es una muy buena introducción a ese tema de postmilenialismo específicamente. Eh, También el hermano dice, me perdí en la clase pasada en vivo, quería preguntar si algún otro autor cambia su mirada preterista a idealista entre capítulos. En realidad, y creo que esto lo mencioné un poco en la introducción, muchos, incluso los idealistas, los que se conocen como Hendrickson y otros, en ciertos momentos tienen interpretaciones preteristas específicas o historicistas. Entonces, y por otro lado, personas que son hay otros preteristas que toman también interpretaciones idealistas y porque finalmente la interpretación idealista, en mi opinión, pensar que todo el libro no está hablando de nada, no está hablando de cosas específicas, me parece un poco difícil. Pero entender que el libro puede estar hablando de profecías específicas en su mayoría, pero que en ciertos puntos habla de manera más general de cosas que van a pasar. Esa es básicamente mi postura en cuanto a esto. Y mi justificación para interpretar esta sección específica tiene que ver con el pequeño rollo versus el rollo con 7 sellos, más que nada. Pero hay varios intérpretes que terminan tomando esa interpretación. Aparte de la Iglesia Católica, tenemos que acabar con los carismáticos. Bueno, primero que nada, no tenemos que acabar con nadie. Eso es lo bueno. Nos tenemos que predicar el Evangelio. Nuestra conquista no es una conquista carnal. Y eso es muy importante porque algunos a veces se preocupan y creen que los postmileniales son una especie de yihadistas cristianos, ¿cierto? La versión de yihad en vez de musulmán cristiano. Pero nosotros estamos predicando el Evangelio, el Espíritu Santo que convence, el Espíritu Santo que regenera al hombre, y esa es nuestra confianza. Ahora, también hay una purificación de la iglesia de Dios, y entonces en ese sentido hay un proceso que Dios también está haciendo con las iglesias, trayéndolas a una sana doctrina y todo lo demás.
Pero claro, eso también es la obra que Dios está haciendo. Y bueno, vamos a hablar un poco más de ese tema en el capítulo 13 también. Entonces, también Cristian Querido dice, la verdad la postura postmilenialista me produce alegría y anima mucho a la extensión del reino de Dios. A mí también. Y es por eso, obviamente esa no es la razón por la cual yo soy postmilenial, pero sí es un beneficio secundario, es una muy buena noticia, podríamos decir así. Yo creo que todo cristiano, incluso si no está convencido de la postura postmilenial, por lo menos tendría que decir que no suena para nada mal en ese sentido. Y sí creo que produce mucha esperanza para la predicación del Evangelio. Y de hecho, como menciono también en mi documental, era el vehículo y era el factor común que tenía los pioneros del movimiento moderno de misiones. Gente como William Carey o Guillermo Carey y otros misioneros, John Eliot y David Livingstone y muchos otros misioneros eran movidos por esa esperanza puritana, eran movidos por esa esperanza postmilenial. Pueden leer más sobre eso en el libro La esperanza puritana de Ian Murray. Entonces, sin duda hay una conexión entre ese optimismo histórico y el evangelismo y el deseo de llevar el evangelio a las naciones. Eh, entonces, aquí el hermano Samuel pregunta, apreciado Natán, ¿Spurgeon era postmilenial? Esa es buena pregunta. Y justamente Ian Murray habla de eso en La Esperanza Puritana. Spurgeon tenía una perspectiva que podríamos decir, bueno, para empezar debemos decir que Spurgeon tomaba la escatología de manera un poco liviana, en el sentido de que era de esas personas que no se quiere meter mucho en el tema de la escatología y que para él era mejor enfocarse en predicar el Evangelio y no hablemos de esas otras cosas que dividen. Aunque sí en ciertos momentos hizo ciertas declaraciones, entonces yo creo que uno puede discernir de lo que escribió, que era premilenial. Yo creo que muchos dirían que era premilenial histórico, porque él habla de un reino de Cristo por 1000 años en la tierra. Pero por otro lado, también tenía ciertos aspectos del postmilenialismo. Y tenemos que recordar que en ese momento en la historia, la gran mayoría, podríamos decir, de los cristianos en Inglaterra y en Norteamérica eran postmileniales. No eran la minoría, eran la gran mayoría. Y en segundo lugar quizás estaban unos pocos premileniales, pero después con Darby y lo demás se popularizó bastante más el premilenialismo. Entonces Spurgeon era premilenial, pero tenía ciertas ideas postmileniales. Por ejemplo, Spurgeon en uno de sus sermones él habla del hecho de que él cree que el número de los redimidos, el número de los que van a estar con Cristo, va a ser mucho mayor que el número de los perdidos. Y él dice específicamente que en el cielo, o sea, que cuando vemos Apocalipsis dice un número que no se puede contar en la presencia de Dios en el cielo, pero que nunca menciona un número que nadie puede contar en cuanto al infierno. Entonces, en la opinión de Spurgeon, el número de redimidos, al igual que los postmileniales en general, creía que era mucho más grande que el número de los perdidos. Entonces, Spurgeon tenía un optimismo histórico, pero una visión premilenial, por lo menos lo que se puede discernir de lo poco que escribió o habló al respecto. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañar en este tiempo. Espero que haya sido de edificación esta clase
Y como siempre, si les gustó y si creen que esto les puede servir a otras personas o a alguien que conocen, pueden etiquetar o compartir esto. También quizás hay algunos libros como La Esperanza Puritana, que si lo buscan en Google aparece por ahí en PDF, y hay algunos otros como, bueno, El Paraíso Restaurado de David Chilton, y algunos otros recursos por ahí que vale la pena estudiar y leer si tienen tiempo. Y bueno, vamos a seguir, yo creo, la próxima clase. ¿Qué día? Hoy día es miércoles. Entonces el viernes vamos a ir con el capítulo 13 y seguir avanzando. Así que Dios les bendiga y nos vemos el viernes.